Hola a todos. Bienvenidos a Chismes de Turquía. Pónganse cómodos porque lo que les traigo hoy ha encendido las redes y tiene a medio mundo del espectáculo tratando de atar cabos. Antes de arrancar, ya lo saben, suscríbanse y compartan este vídeo para que nadie se quede sin este rumorazo. Empezamos. Lo que se dice por dentro de la industria es fuerte. Can Yaman y Demet Özdemir, que durante un buen tiempo optaron por llevar su vínculo con extrema discreción, habrían dado un paso que cambia el juego. Lo que se escucha por todas partes es que la pareja habría cruzado un umbral íntimo y decisivo, con un encuentro muy especial entre sus familias que ha dejado a todos con la misma pregunta: ¿se viene el gran anuncio? Los que han seguido de cerca la historia saben que la complicidad de Can y Demet nació entre focos, guiones y largas jornadas en set, y que desde entonces el hilo que los une no ha hecho más que fortalecerse. Aún así, ellos apostaron por el silencio, por dejar fuera del foco lo que sienten, y aparecieron juntos en contadísimas ocasiones. Evitaron el clic fácil, las poses forzadas, las cámaras inesperadas. Ese hermetismo, lejos de apagar la curiosidad, la avivó. Los fans leyeron cada gesto, cada silencio, cada mirada cruzada en eventos como una señal cifrada. Y ahora, esas señales parecen unificarse en un rumor que suena más a confirmación que a especulación. Aseguran que hace muy poco, las familias de Can y Demet compartieron una velada discreta, sin flashes indiscretos, en un ambiente preparado para el trato cercano. Lo que se coló desde dentro habla de una reunión cálida, sin rigideces, con risas a tiempo y conversaciones naturales que dejaron a todos con buena impresión. Fue un encuentro pensado para conocer, para escuchar, para sentir. Y eso, en el código de las parejas que van en serio, significa mucho. La lectura que se impuso de inmediato en los pasillos del espectáculo es clara. Si las familias ya se miraron a los ojos y se escucharon con calma, aquello sugiere que el vínculo entre ellos no es pasajero ni volátil, sino una apuesta con futuro. Por eso hoy las redacciones de farándula hierven con la misma idea: de esta reunión podría salir, en cualquier momento, una confirmación formal, una foto con anillos o por lo menos un mensaje que marque el rumbo. Es inevitable, el rumor de compromiso asoma con fuerza, y cada detalle parece empujarlo un poco más. Hay otro elemento que refuerza esta teoría: tanto Can como Demet se encuentran en etapas profesionales sólidas, sin sobresaltos, con proyectos que han logrado estabilizar una agenda que hasta hace poco era vértigo puro. Esa calma laboral, dicen, favorece las decisiones del corazón. Y en redes, ya saben cómo es, abundan los comentarios celebrando la madurez de la pareja, ese estilo de amor que no necesita gritar para hacerse oír. Se nota que están en la misma sintonía, un amor sereno y con los pies en la tierra, repiten los seguidores que entre intriga y emoción, piden señales. Pero aquí viene el punto que a todos desvela: ni Can Yaman ni Demet Özdemir han dado un comunicado oficial. Su silencio ha sido interpretado de dos maneras totalmente opuestas. Para algunos es la confirmación más elocuente: estaría todo en marcha y solo esperarían el momento justo para compartirlo. Para otros es un recordatorio de que su vida privada les pertenece y de que, aun en la era del todo expuesto, ellos eligen cuidar su intimidad. Lo cierto es que ese silencio mantiene viva la expectativa y convierte cada aparición, o ausencia, en un misterio delicioso. Una razón por la que este rumor arrasa es la manera en que Can y Demet se muestran cuando sí aparecen: tranquilos, medidos, con un equilibrio que desarma al ojo crítico. Quienes tienen trato cercano con ellos dicen que la templanza de Can, su protección silenciosa, encaja con la energía vital de Demet, que es intensa, creativa, pero también precisa y consciente de cada paso que da. No hay competencia ni lucha de focos, hay complementos. Y esa armonía, aseguran, habría sido crucial para que las familias dijeran: vamos a conversar. Desde el famoso detrás de cámaras, nos llegan además detalles jugosos. Después de aquella reunión, el diálogo entre las familias no se cortó. Hubo mensajes, llamadas, algún café en horas discretas, señales de que aquello no fue una foto aislada sino el principio de una conversación sobre lo que viene. Si fuera solo un encuentro casual, no habría continuidad, y sin embargo, la hubo. Y quienes rastrean estos hilos lo interpretan de un modo casi unánime: aquí se está hablando del mañana. Otra pieza que encaja en el rompecabezas son las confidencias que supuestamente Can compartió con su círculo íntimo. Se le escucha pronunciar palabras como orden, hogar, futuro con una calma que contrasta con la agitación habitual de su agenda.
Del lado de Demet, se comenta que ella quiere calibrar mejor la balanza entre metas profesionales y vida personal, no para frenar su impulso creativo, sino para que el corazón encuentre espacio. Eso no suena a cierre, suena a planificación. No suena a prisa, suena a madurez. Entre los seguidores, la euforia crece. Hay quien dice que esta vez no es un romance de portada y olvido, sino una historia que se cocina a fuego lento. Se repiten los hilos de comentarios analizando microgestos, las coincidencias en horarios, las ausencias sincronizadas, los silencios compartidos, todo como si se tratara de un guión que va revelando pistas. Y sin embargo, lo que mantiene esta historia lejos del cliché es la seriedad con la que ambos parecen sostenerla. Las fuentes que presumen conocer el pulso de la pareja coinciden en algo fundamental: el proceso está siendo pausado a propósito. Nada de empujones externos, nada de decisiones a contrarreloj. Aprendieron de lo que ya vivieron, de la intensidad de los focos, de la presión de las expectativas ajenas, y por eso construyen desde adentro, ladrillo a ladrillo. En esa lógica, el encuentro de las familias no fue un capricho ni una respuesta al ruido mediático, sino el paso natural de un plan que se ha ido dibujando sin prisa y sin improvisaciones. Quienes han escuchado a Demet de cerca aseguran que nunca la vieron tan serena. Firme en lo que quiere, clara con lo que no necesita, presente para lo que importa. Del lado de Can, el comentario que más se repite es que se lo ve centrado, con una energía bien canalizada, motivado de una manera que trasciende el próximo contrato o la siguiente campaña. Incluso compañeros de trabajo han notado ese brillo que aparece cuando algo en la vida personal encaja y ordena el resto. Y hay más. Se habla de una escapada corta que estaría en los planes, una especie de pausa en el calendario para respirar, desconectarse y hablar sin cronómetro. No sería un viaje para la foto, sino un paréntesis privado pensado para revisitar acuerdos, compartir expectativas y tal vez poner fecha a lo que se viene. Ese detalle, por supuesto, ha encendido el rumor de anillo, porque nada se analiza mejor que cuando el mundo queda fuera por unos días y solo queda una pregunta en la mesa: ¿estamos listos? Mientras tanto, la decisión de mantener un perfil bajo parece firme. Lejos de las historias que empiezan en chispas y terminan en ceniza, lo de Can y Demet va asentándose. No hay titulares ruidosos cada semana ni escenas sobreactuadas a la salida de un restaurante. Lo que hay son pasos pensados, silencios que dicen, miradas que cuidan. Y si algo nos enseña la experiencia es que cuando una relación encuentra su propio ritmo, todo lo demás se acomoda alrededor. Los días que vienen serán reveladores. Si estas piezas encajan como muchos sospechan, podríamos estar ante el prólogo de una nueva etapa. No digo que mañana mismo veamos una foto con anillos, pero nadie podría acusar de exagerado a quien apostara por un anuncio sorpresa. En esta historia, la ausencia de espectáculo es, paradójicamente, la pista más contundente de que lo importante está ocurriendo donde realmente debe ocurrir, en la intimidad. Quienes los conocen insisten en lo mismo: ahora mandan el respeto y la escucha. La agenda de Can, con compromisos en varios frentes, y la de Demet, que no se detiene un segundo, podrían ser obstáculos. Sin embargo, ellos optaron por otra cosa: comunicación y acuerdos realistas. Un hoy no puedo, mañana sí, que no hiere ni pospone lo esencial. Un estoy aquí que vale más que 1000 promesas públicas. Así se forja, dicen, un futuro compartido que no depende de un titular. Desde aquella reunión de familias, también llama la atención que se los haya visto de manera muy controlada, en reuniones pequeñas, con amigos de toda la vida. Nada de multitudes, nada de flashes. Ratos cortos, conversaciones largas. Gente cercana que sabe callar. Y cada uno de esos encuentros, por ínfimo que parezca, alimenta la teoría de que todo esto forma parte de una preparación, de un camino que desemboca en un anuncio que nadie verá venir hasta que esté hecho. Y sí, aquí estamos con el corazón de la farándula latiendo un poco más rápido que de costumbre. Si algo queda claro al repasar cada pista, cada confidencia y cada gesto, es que Can Yaman y Demet Özdemir han elegido un modo: menos ruido, más verdad. Si el encuentro entre familias fue tan positivo como dicen, entonces no solo estamos ante un rumor que crece, sino ante la posibilidad de un capítulo nuevo que, cuando llegue, nos encontrará a todos con la respiración contenida. Hasta entonces seguiremos leyendo silencios, buscando señales y, sobre todo, respetando el ritmo que ellos han decidido para su propia historia. Esto es todo por hoy.
Si disfrutaron este recorrido, no olviden suscribirse a Chismes de Turquía y compartir el vídeo. Porque lo que se viene cuando se venga queremos contárselo primero con el mismo cuidado con el que esta historia se está escribiendo lejos del ruido y muy cerca del corazón.